nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones. Amén. Para la gloria del Señor Jesús, tengo una alabanza que está basada en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 10 hasta el 13. Amén. Que sea para la gloria del Señor. No lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así vivir, y así tener. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así vivir, y así tener. En gran manera me gocé en el Señor de haber vivido por su lado de mí, lo cual estaba en solicitud, pero faltaba la oportunidad. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. No que busque dádiva, no que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo recibido y tengo abundancia. Mi Dios cumplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios mi Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así vivir, y así tener. Amén. Amén. Gloria a Dios, nuestra hermosa alabanza. Amén, Muchísimas hermano. Gloria a Dios. gracias, mi hermano Johnny. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Tenemos el segundo día en esta noche de la semana de lecciones sobre la fe. Y el tema de hoy se titula El Pacto Eterno. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Daniel Miranda. El tiempo es suyo, pastor. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Una feliz noche para todos los hermanos allá en el Ecuador y también los hermanos que se encuentran conectados desde el Perú,
Por ahí tenemos hermanos de Apurímac, allí a los lados del Cusco, en el Perú. Hace poco estuve cerca de Apurímac, conocí gente de Apurímac, hermosa gente. Saludos a todos, Dios les bendiga, hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Como dijo la hermana, estamos en esta semana que le hemos titulado Lecciones sobre la Fe. Estamos estudiando ese maravilloso tema de la fe y cómo podemos nosotros como cristianos experimentarlo en nuestras vidas. Ayer vimos que antes de la segunda venida de Cristo Jesús, uno de los problemas más grandes que tendría el pueblo de Dios sería la falta de la fe. Y Jesús preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y respondimos esa pregunta con el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, donde se presenta un grupo que tiene la fe de Jesús. Es decir, va a haber un grupo de personas que tendrán fe para cuando Cristo venga. Y comenzamos a estudiar la vida de Abraham, cómo poder desarrollar esa fe. El día de hoy vamos a entrar en otro tema también relacionado con la vida de Abraham, pero vamos a ir también a otros pasajes de las Sagradas Escrituras y le hemos titulado El Pacto Eterno. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que donde estén, si pueden arrodillar, me acompañen de rodillas, o si no, inclinan su rostro para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, una vez más no me atrevo, Señor, a abrir tu palabra sin que tú seas quien nos dé permiso y sin tener la seguridad de que tu Espíritu Santo dirigirá, Señor, esta presentación. Oro para que tú coloques tus pensamientos en mi mente y que para que cada persona que está conectada a esta hora y que nos ve a través de YouTube puedan también, Señor, ser grandemente bendecidas e instruidas con esta temática y que nuestra fe pueda ser fortalecida. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos al libro de Génesis, el capítulo 5. El Génesis, capítulo 5. Vamos a comenzar. Génesis, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Quiero colocarles un poco el contexto. ¿Por qué le dice Dios a Abraham: no temas? Si leemos el capítulo anterior, vemos la guerra que hay de estos 5 reyes de Mesopotamia contra los reyes de la llanura, entre esos el rey de Sodoma, y ellos se habían llevado cautivos a Lot. Y Abraham fue y rescató a Lot y venció a estos reyes. Y ahora Abraham temía que estos reyes vinieran y contraatacaran contra él. Él no quería meterse en problemas, estaba en un país desconocido. Así que en ese temor, Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Noten la respuesta de Abraham. El Señor le dice a Abraham: Abraham, tu recompensa va a ser grande, pero yo no tengo hijo y el único que tengo es este mayordomo Eliezer en mi casa. ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Noten lo que sigue diciendo el texto. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, ¿por qué Dios era tan particular en esto? El heredero, el que iba a heredar las promesas, el que iba a heredar las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham,
tenía que ser de la fe. No tenía que ser un esclavo, porque los herederos, los que son justificados por la fe, son libres, no son esclavos. Dios no se proponía que el heredero fuera Eliezer, no solamente porque Eliezer no era hijo de sangre de Abraham, sino porque los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que por la fe son llamados, son aquellos que por la fe heredan las promesas. Eliezer no era el heredero. Nos sigue diciendo ahora el versículo 5, famoso versículo. Versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos que Dios está renovando el pacto con Abraham, pero Dios aquí va a hacer un acto muy simbólico que ya vamos a estudiar un poco. Pero Dios llama a Abraham y la única evidencia que Dios le da a Abraham de que él va a cumplir su promesa es su palabra. Dios saca a Abraham en la noche, le dice, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Abraham no pudo contar las estrellas, eran demasiadas. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pregunta entonces, ¿cómo es una persona justificada de acuerdo a ese texto? ¿Cómo fue Abraham justificado? Abraham fue justificado creyendo, es decir, Abraham fue justificado por la fe. Abraham no tuvo que hacer nada para ser justificado. Abraham no tuvo que haber realizado el acto de la circuncisión que vemos en el capítulo 17 para ser justificado. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Abraham fue justificado antes de recibir la promesa de Isaac. Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo yo saber si soy perdonado? ¿Cómo puedo yo saber si soy justificado? Pues si miramos dentro de nosotros mismos, lo único que vamos a ver es ingratitud, lo único que vamos a ver es pecado. Vamos a ver que nuestros pensamientos y nuestras tendencias son de continuo solamente el mal. Pero hay una palabra que cuando la recibimos, esa palabra obra en nosotros, nos transforma. Y cuando creemos en esa palabra, entonces en esa palabra nosotros somos justificados. La fuente de la fe es la palabra de Dios. De hecho, vamos al libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17. El libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. Hago un paréntesis. Recientemente escribí un comentario que hice sobre el libro de Romanos, un libro no muy grande, pequeño, tanto para adventistas como para no adventistas, donde estudiamos el libro de Romanos versículo por versículo, explicando ese maravilloso tema de la justificación por la fe. Tengo copias en Ecuador, de hecho la hermana Rosa Verde Soto, que se encuentra conectada, y le mando un gran saludo a ella. Ella tiene una casa publicadora allí en Guayaquil, y ella fue la que me imprimió ese libro. Ya tiene aún algunas copias de ese libro para los hermanos ecuatorianos que estén interesados. Y ahí profundizamos todos estos temas que estamos tocando mucho más, aunque no estoy en esta semana centrándome del todo en el libro de Romanos, sino que quiero hablar del tema de la fe más desde el Antiguo Testamento. Pero aquí en Romanos, el capítulo 10, el versículo 17, nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noten, ¿cuál es la fuente de la fe? ¿Cómo tenemos fe? ¿Tenemos que ir al cielo para obtenerla, o tenemos que ir en las profundidades, o tenemos que ir a los confines de la tierra, o tenemos que ayunar largamente, o tenemos que hacer penitencias para obtener la fe?
¿O no, mis hermanos? La fe, la fuente de la fe, es la palabra de Dios. De hecho, allí mismo en el capítulo de Romanos, Pablo hace una analogía muy poética hablando de la fe. Nos dice el versículo 6 de Romanos capítulo 10, versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa, hermanos? Serás salvo. A ver qué tremendo este hermoso texto que vemos aquí. No tenemos que ir hasta el cielo para traer a Cristo acá abajo, ni tenemos que ir a las profundidades del abismo para sacar a Cristo entre los muertos, pero cerca está de nosotros la palabra de fe. Sí, esa palabra está disponible a cada uno de nosotros. Abraham fue justificado porque Abraham creyó la palabra. Él no se puso a razonar la palabra como muchos de nosotros hacemos. Él no se puso a decir, bueno, ya estoy anciano, no voy a tener hijos, mi esposa es estéril. Abraham creyó esa palabra. Ahora, hubo momentos en que Abraham dudó, ¿sí? Vemos en el capítulo 16 que Abraham duda o accede a la propuesta de su esposa de tener un hijo con la sierva, con Agar. Vemos a Abraham en el capítulo 17, que el ángel se le aparece y le dice, en un año tendrás un hijo, y vemos a Abraham riéndose, no creyó. Pero aún así, en este capítulo, en el capítulo 15, Abraham cree, él cree la promesa y Abraham es justificado. Pero Dios no lo deja allí. Dios ahora procede a realizar un acto para confirmar la fe de Abraham. Esto es fabuloso lo que vamos a ver aquí, mis hermanos. Vamos de nuevo al libro de Génesis, el capítulo 15. El libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 15, mis hermanos. Y esta vez vamos a saltarnos al versículo 9. Versículo 9. Dios le pide a Abraham, aquí va a haber un acto simbólico para confirmar la fe de Abraham. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. A ver, yo voy a explicar un poco por qué ahora están realizando este acto tan interesante. Un sacrificio no muy común en la Biblia, donde se cojan los animales y se partan por la mitad, y luego ellos tenían que caminar por los animales. Era una práctica antigua que para sellar un pacto, para sellar un tratado o un testamento, por así decirlo, digamos, el hermano Walter y mi persona vamos a hacer un negocio juntos, ¿ok? Entonces yo le vendo al hermano Walter una finca o una chacra, como dicen en el Perú, y entonces yo no tengo todo el dinero, solamente tengo una parte, y yo le piso la chacra, le abono $20,000 al hermano, pero para que ninguno de los dos se eche para atrás, es decir, para que el hermano no venda la chacra por más precio si alguien le ofrece, y para que yo no me eche para atrás y luego ya no la compre, entonces vamos a una notaría y hacemos algo que en Colombia se llama una promesa de compraventa, ¿ok? Donde ambos firmamos y ninguno de los dos puede echarse para atrás en este negocio, ¿bien? Bueno, antiguamente eso se hacía, pero cada uno traía un animal, ¿ok? De lo mejor que tenía, de lo más valioso, y tenía que partirlo por la mitad. Partir por la mitad, fuera un becerro, fuera una vaca, un carnero, un toro, un chivo,
tenía que partirlo por la mitad. Entonces las dos partes, las dos personas haciendo el tratado, el pacto, debían caminar por en medio de ese animal, de esa manera, jurando que el que se echara para atrás en el negocio o en el pacto tenía que ser como ese animal, es decir, tenía que ser muerto y partido por la mitad. O sea, esto era serio. O sea, si yo hacía un pacto con alguien y ambos pasábamos por la mitad de los animales partidos, entonces con eso yo estaba diciendo que si yo no cumplo mi palabra, yo voy a ser como uno de ellos. ¿Saben qué es lo maravilloso de esto, hermanos? Que el que caminó por allí y el que caminó primero fue Dios. ¿Ok? Vamos a mirarlo aquí en Génesis, el capítulo número 15. La noche estaba cayendo, descendían las aves de rapiña, versículo 11, sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, y aquí le hace la promesa, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Pasamos aquí el versículo 17, luego dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Pregunta, ¿quién pasó por en medio de los animales partidos? Que dice que Abraham vio una columna de fuego, un horno como humeando, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese, queridos hermanos? Ese era el mismo Jesús. La misma columna de fuego que dirigió a los israelitas 400 años más tarde, ese mismo era Jesús. ¿Saben qué está diciendo aquí? Con este acto Dios, no solamente a Abraham, sino a cada uno de nosotros, que si Él no cumple su promesa, Él deja de ser Dios. Hágase a Él como a esos animales partidos. Dios se compromete en el pacto que estamos hablando, que es un tratado, es una relación, es un acuerdo que hacemos con Dios. Dios se compromete, queridos hermanos, a cumplir su promesa. Él se compromete a cumplir su promesa. Si Dios no cumple su promesa, Él deja de ser Dios, sería mentiroso. Y Dios no puede mentir. Por eso cuando nosotros tenemos en mente el pacto, el nuevo pacto que nosotros entramos con Dios, esto es poderosísimo, saber que Dios se ha comprometido tanto conmigo que Él no cumple su promesa, es un aliciente para nosotros tener una fe más fuerte. Cuando nosotros cumplimos las condiciones del pacto, Dios se compromete a cumplir su promesa. No tenemos por qué dudar. Allí está la base de la fe. Esa es la base de la fe. Dios cumple su promesa porque su promesa es infalible. De hecho, Dios no puso a Abraham a prometer aquí. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos dos pactos. En realidad solamente existía un pacto, que fue el pacto que Dios hizo con Adán después de la entrada del pecado, y lo ratificó con Noé, y luego lo vuelve a repetir Abraham, el pacto sempiterno o el pacto eterno. Pero vemos otro nuevo pacto que se hace en los días de Moisés. Y la Biblia le llama a ese el antiguo pacto, y se le llama antiguo pacto no porque sea más antiguo que el pacto eterno,
sino porque ese fue ratificado primero. El pacto, el nuevo pacto, ¿ok? O el pacto eterno, fue establecido en el Edén con Adán, pero fue ratificado en la cruz. ¿Por qué? Porque para que el pacto se selle debe haber derramamiento de sangre, así como los animales muertos, ¿ok? Eso también era una figura de que Cristo tendría que morir para ratificar el pacto. Pero el pacto que se hizo con Moisés, en el tiempo de Moisés, fue un pacto con Dios, pero a través de Moisés, ese mismo se ratificó allí en el Sinaí, porque Moisés mató los becerros y con la sangre de los becerros esparció al pueblo y esparció el santuario. Ahora, hay una diferencia, estos pactos son casi lo mismo, hay unas pequeñas diferencias, solamente voy a resaltar una muy importante. En el pacto eterno o en el nuevo pacto que hizo Dios con Abraham, Dios es el que promete, Dios es el que jura. Abraham no tiene que prometer nada. Lo único que Abraham tiene que hacer es creer. Nosotros no vemos a Abraham prometiéndole. Pero en el antiguo pacto que nunca pudieron guardar, el pueblo se atreve a prometerle a Dios y le dice a Dios: Señor, todo lo que tú has dicho, eso haremos. Justicia propia, salvación por obras. En el nuevo pacto no le prometemos a Dios. De hecho, leamos eso en el libro de Hebreos, el capítulo 6. Vayan conmigo allí. El libro de Hebreos, el capítulo 6. Pablo aquí está repasando el tema del pacto y vamos a leer el versículo 16 al 18. Hebreos, el capítulo 6, versículos 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, noten la inmutabilidad, es decir, no cambia, interpuso juramento. Entonces, noten, para mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, que su consejo y sus propósitos son inmutables, es decir, no cambia, tuvo que jurar. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La primera es la promesa, que la vemos acá, el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Entonces, la primero es la promesa de Dios y lo segundo, el juramento. Con esas dos cosas Dios estableció el pacto eterno con Abraham y también establece el pacto eterno con nosotros. Oiga, qué bueno es hacer negocio con alguien que guarda su palabra, ¿cierto? Sí. No sé si les ha pasado, pero a mí me gusta es hacer, cuando tengo que vender algo, si tengo que vender algo, me gusta hacerlo es con hermanos, porque sé que son hermanos de palabra, sé que no me van a engañar, sé que son honestos, sé que son transparentes. Es bueno tener a alguien en quien confiar, ¿sí? Es bueno tener a alguien que conocemos que va a cumplir su palabra. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, le conoceremos a Él, conoceremos la inmutabilidad de su palabra y creeremos sus promesas. ¿Saben cuál es la razón por la cual nos cuesta creerle a Dios? Porque no lo conocemos lo suficiente, ¿sí? Yo a la mayoría de ustedes no los conozco, ¿ok? A la mayoría de ustedes acá casi, yo podría decir a todos, excepto la hermana Rosa, que hemos compartido más un poco. Pero si alguno de ustedes me diría, o ustedes tampoco me conocen a mí, si yo les dijera a alguno de ustedes: saben, estoy en una crisis, préstame $10,000. Aunque yo soy predicador y todo, pero yo sé que de pronto alguno de ustedes, pero no, yo no conozco al hermano. ¿Será que el hermano sí es buena paga? ¿Será que sí me va a pagar? Puedo confiar en su palabra, ¿cierto?
pero si nos conociéramos más, podría ser diferente la situación. Nosotros no le creemos la palabra a un desconocido, pero sí le creemos la palabra a un conocido cuando hemos probado que esa persona cumple su palabra. ¿Has probado a Dios que Él cumple su palabra? ¿O es Dios un desconocido para ti? Y es tan desconocido que le temes confiar en su palabra. Ves las promesas y son tan hermosas, pero dices, ay no, eso es demasiado bueno para mí. Yo no me merezco esa promesa. ¿Sabe? He conocido personas y hermanos de iglesia que en momentos de prueba y dificultad yo les comparto promesas de la Biblia para fortalecerlos y me dicen, no, yo no creo que Dios cumpla eso en mí, eso lo cumplirá en otro, pero yo ya le he pedido mucho y no me lo cumple, dicen. ¿Sabe qué poca fe tenemos? Qué poca fe tenemos. Dios da las promesas para cada uno de nosotros. Esas promesas fueron escritas para nosotros, hermanos. Es la palabra, y mañana vamos a expandir un poco en esto. Mañana, el tema de mañana titula El poder de la palabra. Bien, mañana vamos a hablar un poco acerca de eso, cómo poder experimentar el poder de la palabra en la experiencia de la fe. Pero hermanos, necesitamos conocer más al Jesús de la palabra, porque solo cuando lo conocemos a Él, creeremos completamente su palabra. Tenemos un gran problema de incredulidad. ¿Saben? Cada vez que pecamos, eso es un problema de fe, porque la fe es la que da la victoria. Cuando pecamos se nos olvida que Dios es capaz de guardarnos sin caída. Y como se nos olvida eso, pecamos. Se nos olvidó la promesa, nos desconectamos del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Déjenme ir cerrando con un texto que encontramos aquí en el libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4. ¿Quieres tener una experiencia cristiana más victoriosa? Una experiencia cristiana más vibrante, una experiencia cristiana más exitosa y satisfactoria. Yo no sé cómo es tu vida con Cristo, no sé si la vida cristiana para ti es una carga o es para ti un gozo. Si has experimentado las palabras de Jesús que estamos estudiando en la lección, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestra alma. No sé si estás cargado en esta noche, pero te comparto esta palabra. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quieres vencer al mundo? El pecado, todo lo que hay en el mundo que te atrae. Uy, aún me gusta ver lo que antes veía, antes de entregar al Señor. Esa película, esa novela. Ay, aún me gusta comer lo mismo que el mundo come. Me encanta. Celebro lo mismo que el mundo celebra. ¿Okay? Me visto igual que el mundo se viste. Comparto el mismo espíritu que el mundo comparte. Hermanos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mi oración, hermanos, que tengamos esa fe. La fe que vence al mundo. La fe que tuvo Jesús, por la cual Él también venció. Señor les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Vemos? Amén. Querido Señor y Padre bueno, danos esa fe que vence al mundo, pues no la podemos generar, no la podemos producir, Señor. Solo en tu palabra la podemos encontrar. Señor, perdona nuestra incredulidad. Aumentanos la fe como oraron los discípulos, para que podamos, Señor, tener una confianza implícita en tus promesas. Si hay algo en nosotros que impide el cumplimiento de tus promesas, ayúdanos a cumplir las condiciones. Quizá tengamos pecados acariciados. Quizá, Señor, no estemos andando de acuerdo a la luz que hemos recibido.
Oro, Señor, para que nos ayudes a hacer los cambios y las reformas necesarias para poder tener una vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Muchas Gracias, gracias, pastor. Pastor Amén. Daniel Miranda. Amén. Quiero aprovechar en este momento, gracias a estas enseñanzas que nosotros por la fe vivimos, y aprovechar también que nuestros amigos que están recién conociendo el adventismo, que se han hecho presentes el día de hoy. Shirley Reyes, muchas gracias por estar presente. Compañero Franklin López también. Nuestra amiga Mariux. Bien. Entonces damos paso a nuestro querido hermano Johnny, que tiene un especial y una alabanza para nuestro Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén. Hoy es momento de despertar porque quizás estemos dormidos como las vírgenes. Pero el Señor nos ha dado la fe de estar algún día con Él, de estar en ese mundo mejor. Y hoy tenemos ese fervor y esa esperanza de esperar su regreso. Amén. Para la gloria del Señor, quiero entonar una alabanza que se titula Por Fe. Es verdad, me cuesta tanto aprender a caminar, a luchar contra el materialismo y a vivir con Jesús. Y si algo te hace falta, con desesperación, es que no hemos aprendido a vivir por la fe. Por fe, caminaré, entregaré a Él toda mi vida. Yo sé que voy con Él para heredar la tierra prometida. Por fe. No olvidemos que el sustento está en las manos del Señor. Tiene todo preparado, responderá a tu oración. Dios se agranda en las pruebas y nos muestra su poder. Tiene todo preparado, confía en Él. Por fe, caminaré, entregaré a Él toda mi vida. Yo sé que voy con Él, para heredar la tierra prometida. Por fe.
Amén. Gracias por esa alabanza, hermano. Vamos Amén, a orar. hermanito, qué bonito Hermano, mensaje, alabanza. Vamos a orar. Quienes puedan ponerse de rodillas, lo hacemos. Y quienes no, pues ahí nomás, hermano, sentadito, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, Señor, que estás en la altura de los cielos, queremos primeramente darte las gracias por habernos permitido reunirnos en esta noche y poder compartir el mensaje, Señor. Sabemos que muchas son las necesidades de tu pueblo. Está pasando una crisis, Señor, tal vez económica, enfermedades en su hogar, problemas conyugales, salud con su hijo, Señor. No hay entendimiento, no hay paz, Señor. Solamente tú nos la puedes dar, Señor, teniendo esta fe, orando, Señor, doblando rodillas. Tal vez, Señor, aquí se han hecho pedidos en esta noche por la salud de sus padres, de su mamita, Señor, de algún pariente que está enfermo. Queremos rogar por ellos. Tal vez algún hermano, un familiar está buscando trabajo, Señor. Queremos que usted lo ayude, porque, Señor, el trabajo también es importante para poder llevar este pan de cada día, Señor. Que sea tu voluntad, que sea su misericordia, Señor, que se haga en nosotros y nosotros poder esperar pacientemente, Señor. Queremos darle la gracia al pastor, Señor Daniel Miranda, que en esta noche nos ha traído un mensaje. Que usted bendiga también a su familia, en su hogar, a cada uno de nuestros hermanos también que se han dado cita, Señor, nuestros amigos que se han hecho presentes. No sabemos cuáles son sus necesidades, Señor, pero sabemos que ellos tienen en su mente, oh Dios, y que pueden en este momento pensarlo, Señor, sabiendo que usted está viendo sus pensamientos, Señor, escuchando sus pensamientos. Oh Dios, porque no hay mejor oración que la que podamos expresar nosotros mismos, sabiendo que sus ángeles la llevarán a su santuario, Señor. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de mis hermanos, su hogar, Señor, y que mañana podamos volver a reunirnos y escuchar este mensaje, Señor, que todavía podemos escucharlo, porque sabemos que llegará un tiempo, Señor, en que este mensaje será como cuando nosotros tengamos sed y no lo podamos hallar, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más. Queremos también pedirle que usted nos bendiga, nos cuide y tengamos un descanso reparador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanito. Amén. Muchísimas gracias.